¿Qué pasa? De que hoy no, el Zoom no he podido entrar de la manera que siempre entro, ¿ya? Que entro por, por medio del WhatsApp web, ¿ya? He tenido que entrar por otra vía porque no me aceptaba. Y ahí había un paso que no había realizado, eso era porque no me informaba la pantalla de conectar el audio. Bueno, pero ya está. Gracias, gracias por la, por el aviso, que ya vi que me estaban llamando varios y dije, bueno, algo sucede. Bueno, eh, vamos a volver atrás. Vamos a volver atrás, que no me han escuchado nada. Les decía, le estaba comentando de que en la clase pasada habíamos hablado en este dibujo los distintos tipos de cortocircuitos. Y aquí habíamos dicho que para poder calcular sus corrientes había que tener en cuenta varias hipótesis, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo ahora es, vamos a empezar a calcular para el cortocircuito tripolar sin contacto a tierra, para este cortocircuito tripolar sin contacto a tierra, vamos a calcular cuál es la corriente de cortocircuito permanente, ¿ya? Entendiendo que la corriente de cortocircuito permanente es la corriente que se presenta cuando ya ha desaparecido el fenómeno transitorio. O sea, en el momento que se produce el cortocircuito, vamos a tener una corriente total, que podemos decir que es la suma de dos corrientes, una instantánea más una permanente. Cuando la instantánea desaparece, llegamos a la corriente de cortocircuito permanente. Entonces vamos ahora a calcular esa corriente de cortocircuito permanente tripolar. Y les he preparado este apunte nuevo. Entonces, vamos a suponer que tenemos un generador trifásico que alimenta mediante este cable subterráneo a una carga que no está dibujada acá. Acá lo estoy dibujando en vacío, en otras palabras. Entonces, y vamos a dibujar este circuito tripolar en forma tetrapolar, o sea que se vean todas sus fases. Entonces, lo que tenemos es este dibujo. Tenemos ese generador va a estar en serie con el cable subterráneo. Entonces va a ser el generador en serie con la impedancia de operación. Entonces acá hemos dibujado para la fase 1 la fase del generador de la fase 1, U sub M1, en serie con la impedancia de operación ZB1. Donde esta ZB1 en este ejemplo, sería la impedancia sincrónica del generador más la impedancia del cable, de la fase 1 del cable. Lo mismo hacemos para la fase 2. Vamos a tener el generador en serie con la impedancia de operación de la fase 2 y la fase 3 también. Y el último conductor, el cuarto, es la fase del neutro o de tierra. Y hacemos el cortocircuito de la fase 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos estudiar. Cortocircuito permanente tripolar sin contacto a tierra. Entonces, cuando hacemos esta unión de la fase 1, 2 y 3, la fase 1, por la fase 1 va a aparecer esta corriente IKP1, la corriente permanente de cortocircuito de la fase 1. En la fase 2
va a ser, va a circular la corriente permanente de cortocircuito en la fase 2 y en la fase 3 va a circular la corriente permanente de cortocircuito de la fase 3. O sea, estas tres corrientes alimentan el lugar de la falla. O sea, donde hemos unido 1, 2 y 3. Ahí es donde chispea, en otras palabras. Entonces, vamos a ir desarrollando esto y para resolver este circuito, les comentaba de que voy a establecer ecuaciones de mallas y voy a desarrollar la malla 1 esta, que me envuelve la fase 1 y la fase 2 y la voy a considerar positiva en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pero primeramente vamos a poner las ecuaciones de malla. Perdón, las hipótesis del cortocircuito. La primera hipótesis era la simetría y rigidez de las tensiones. ¿Eso qué significa? Que el sistema trifásico está constituido por este diagrama vectorial. Tres fases desfasadas del mismo valor de tensión, desfasadas 120 grados entre sí. Tenemos la uso M1, uso M2 está trazada a 120 grados y uso M3 está trazada a 240 grados de uso M1. Positivo en el sentido contrario de las agujas de reloj. Esto en forma matemática significa esto que está acá al lado, que la suma vectorial de las tres tensiones de fase, U sub M1 más U sub M2 más U sub M3 es igual a 0. Y además que las tres tensiones son iguales entre sí, en general son iguales a U sub M. Entonces, de este diagrama vectorial, si la ponemos estos vectores en función de U sub M1, acá ponemos la referencia en otras palabras, podemos decir que U sub M1 es igual a U sub M1. Vamos a tomar U sub M1. Y este U sub M2 está trazado 120 grados de U sub M1. Eso lo podemos poner como está aquí. Que U sub M2 en función de eso M1 va a ser U sub M1 por E a la menos J 120 grados. Es decir, estamos poniendo aquí es igual U sub M2 en función de U sub M1. Esta expresión, esta igualdad es en forma polar de este vector. Y U sub M3 en función de U sub M1 está trazado 240 grados. Eso es lo que he puesto acá, que U sub M3 va a ser igual U sub M1 por E a la menos J 240 grados. La segunda hipótesis era que había simetría en las impedancias del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que la impedancia de operación de la fase 1 es igual a la fase 2, igual a la fase 3. En general, igual a Z sub B. Entonces, y la tercera hipótesis que no la he puesto acá, la he dado por implícita, que son las más importantes, que el sistema se encuentra en vacío. Bueno, está en vacío porque acá no le he puesto nada de la carga, simplemente aquí he hecho el cortocircuito 1, 2 y 3. Entonces vamos a entrar a resolver esta ecuación de malla. Esta ecuación de malla que va a ser esta, esa, que la vamos a poner, a ver, les voy a explicar acá. Vamos a resolver un ratito, jóvenes, por favor. Hola, hola Ricky. Hola Ricky, ¿cómo le va? Bien, 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 ¿qué cuentas Ricky? Ah, ya, ya, este,
Claro, no. Yo he estado mirando ahí porque paso y miro. Pero ya vamos a empezar. Este, ¿Cuándo quiere que nos juntemos? Bueno, usted está disponible en la tarde, ¿no? Allá, allá. Yo le hablo a esa hora. ¿Ya? ¿Ya? Neta, Ricky. ¿Ya? Está bien. Hasta luego. Bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación de la malla uno. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de malla? Que la suma de las FEI más las caídas de tensiones a lo largo de una malla es igual a cero. No es más que la ecuación de Kirchhoff. Entonces voy a empezar acá. U sub M1 es positiva porque está en el mismo sentido de la malla. U sub M2 es negativa. Entonces va a ser U sub M1 menos U sub M2. Más, aquí hay una caída en la impedancia de fase, de la impedancia de la fase 2, que va a ser igual IKP2 por Z sub B2 positiva. Y aquí esta caída en la impedancia de operación de la fase 1 va a ser negativa porque vemos que la corriente está en contra del sentido de la malla. Entonces va a ser menos IKP1 por Z sub B1. Eso es lo que yo estoy poniendo en esta expresión de acá. Uso M1 menos uso M2 más IKP2 por ZB2 menos IKP1 por ZB1 es igual a cero. Esto es en forma vectorial. Bueno, eh, resulta de que como el sistema es simétrico en cuanto a tensiones y es simétrico en cuanto a impedancia, entonces la corriente también va a ser simétrica, o sea, corriente va a ser tensión sobre impedancia. Tensiones simétricas sobre impedancia simétrica, da corriente simétrica. Eso quiere decir que también el resultado de estas tres corrientes de acá, estas tres corrientes, va a tener la misma forma que esto de acá. Aquí sería IKP1, IKP2, IKP3. Van a ser iguales y desfasadas 120 grados entre sí. Eso es lo que quiero decir. Entonces, las corrientes van a ser simétricas. Entonces, eso lo podemos poner de la misma manera así, que IKP1 es igual a sí misma, a IKP1. E IKP2 en función de IKP1 está atrasada a 120 grados. Entonces va a ser igual IKP1 por E a la menos J a 120 grados. IKP3 en función de IKP1 va a ser IKP1 por E a la menos J a 240 grados. Esto traducido no es más que la suma vectorial de las tres corrientes es igual a cero y que y los módulos de las tres corrientes IKP1, IKP2 y IKP3 son iguales. Entonces, como conclusión de la simetría de las tensiones y de las impedancias, ya podemos decir que el resultado de las corrientes van a ser simétricas. Entonces, son iguales. Entonces, en esta expresión de acá, vamos a poner a qué U sub M2 en función de U sub M1 y KP2 en función de IKP1, ZB2 en función de ZB1. Entonces, eso es lo que tengo acá. Estoy reemplazando que U sub M1 menos esto es U sub M2. ¿Ya? U sub M2
en función de U sub M1 es U sub M1 por E a la menos J 120, más IKP2, que es IKP1 por E a la menos J 120 por ZB1, menos IKP1 por ZB1 es igual a 0. Entonces, ya hemos reemplazado todos los subíndices 2 en función de los subíndices 1. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a poner la FEN por un lado, que es estas son las FEN, estas son las FEN y estas son las caídas de tensión. Entonces voy a poner la FEN por un lado y las caídas de tensión por otro lado. Entonces dejo la FEN al lado izquierdo, U sub M1 menos E sub M1 por E a la menos J 120 va a ser igual a esto. Va a ser, perdón, que he perdido el cursor. Ya. Va a ser igual a esto de acá. Entonces, esto que es negativo pasa al lado derecho como positivo. Aquí está. Y esto que es positivo pasa al lado derecho como negativo. Entonces, de ahí saco factor común, U sub M1 y KP1 por ZB1, y me sale esta expresión, donde puedo simplificar estos paréntesis, y me sale que la corriente permanente de cortocircuito es igual a la tensión de fase 1 sobre la impedancia de operación 1. Y ya hemos encontrado cómo calculamos esa corriente permanente de cortocircuito de la fase 1. Va a ser la tensión de fase 1 sobre la impedancia de operación de la fase 1. Y recordando que la impedancia de operación de la fase 1, en este caso, para el ejemplo, sería la impedancia del generador de la fase 1 más la impedancia del cable. Bien. De la misma manera, resolvemos IKP2, que va a ser U sub M2 vector sobre ZB2, y KP3 va a ser igual a U sub M3 sobre ZB3. De la misma manera, eso como lo podríamos, si quieren resolverlo, les doy la idea, pero les va a dar lo mismo. Ya. En esta ecuación de malla, de la malla 1, voy a tener esta ecuación de la ley de Kirchhoff. Ahora acá, en esta expresión, U sub M1, vamos a ponerlo en función de U sub M2. IKP1 en función de IKP2. Entonces de ahí vamos a operar, o sea, y vamos a llegar a la conclusión esta. Que IKP2 va a ser la tensión de fase 2 sobre la impedancia de operación de la fase 2. Y para determinar esta corriente IKP3, ya tenemos que tomar otra malla. Ya acá, la malla 1, puedo determinar IKP1 y IKP2. Entonces tendría que tomar una malla acá. Por ejemplo, una malla para la fase 1 y 2. Entonces que me agarre la corriente IKP3 y ponemos IKP2 en función de IKP3 y ahí vamos a obtener el resultado de la corriente, que es lo que yo no lo he desarrollado, pero directamente puesto. Entonces, podemos decir, como IKP1 es igual a IKP2 igual a IKP3, de que IKP tripolar sin contacto a tierra, que es la que estamos desarrollando en forma vectorial,
es igual a la tensión de fase en vector sobre la impedancia de operación en forma vectorial. En módulo, o sea, el valor nomás del vector, podemos poner que IKP tripolar sin contacto a tierra es igual a la tensión de fase sobre la impedancia de operación. Fórmula para recordar. Fórmula para recordar. Voy a dejar de compartir pantalla. Es que estamos... Nos falta 4 minutos. Vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Voy a terminar la reunión porque no vaya a ser que me olvide y se me borre. Y vamos a entrar de nuevo, que dentro de 4 minutos se me va a cortar. Voy a salir de la reunión ya nomás y cuando les mande un mensaje entran de nuevo con el ID y con la contraseña, por favor, ¿ya? ¿Qué se llama? Bueno, finalizo. Ya. A que la corriente de cortocircuito tripolar sin el contacto a tierra no es más que la tensión de fase sobre la impedancia de operación. Decíamos que era una fórmula para recordar. Si quieren ustedes calcular el cortocircuito tripolar de ese ejemplo generador con un cable, esa impedancia de operación no es más que la impedancia del generador más la impedancia del cable. Obviamente todo esto lo voy a explicar mucho más adelante, ¿no? Más arriba. Pero ya les estoy diciendo, si hay alguien que quiere ya calcular esta corriente, puede hacerlo. Veamos la otra posibilidad de cortocircuito, que sería el último caso que hablamos. Hemos empezado por los tripolares. O sea, recién hemos calculado esta corriente de cortocircuito. Ahorita vamos a ver esta otra, la corriente de cortocircuito tripolar con contacto a tierra. Entonces, vamos a ese circuito. Este no es más que el mismo, pero acá lo unimos con tierra. Entonces, me he tomado el trabajo de dibujarlo el circuito que está aquí. Sería el circuito. La fase 1, la fase 2, la fase 3, el neutro o tierra, y hacemos el cortocircuito tripolar con contacto a tierra. Hacemos ese cortocircuito y por la fase 1 va a ser circular IKP1, por la fase 2 IKP2 y por la fase 3 IKP3, o sea, la corriente permanente de cortocircuito de la fase 3. Otra vez queremos resolver IKP1, IKP2, IKP3, planteamos ecuaciones de malla. Entonces, otra vez para la malla 1. Y fíjense de que lo que está en la malla 1 es idéntico al caso anterior. Entonces, eso nos dice que el resultado de esta IKP1 va a ser igual al anterior. O sea, va a ser U sub M1 sobre ZB1. De la misma manera, IKP2 va a ser U sub M2 sobre ZB2. Y para hallar la IKP3 tendríamos que hacer una ecuación de malla acá. O sea, nos va a dar una corriente de cortocircuito tripolar, acá la he puesto, idéntica a la anterior. O sea, el cortocircuito tripolar permanente con contacto a tierra es idéntico al sin contacto a tierra. Bien, acá seguimos con nuestro apunte normal que teníamos. Ya no lo he
desglosado simplemente he dado los resultados. ¿Qué es lo que sucede para el cortocircuito bipolar sin contacto a tierra? El cortocircuito bipolar sin contacto a tierra sería, vamos a la página 1, este caso. Este caso, ¿ya? Entonces, la fase 1, perdón, la fase 2 y 3 acá, en este ejemplo, tendríamos que cortocircuitarlo y resolver, o sea, al cortocircuitar 2 y 3, por la fase 2, por acá va a circular IKP2 y por acá va a circular IKP3. Y vamos a ver que IKP2 es igual a IKP3, pero de signo cambiado. IKP1 es 0 y por la fase 0, no es fase 0, perdón, por el cuarto conductor no circula ninguna corriente. Entonces, si dibujásemos ese circuito, no lo he dado acá, porque no nos interesa, simplemente no nos interesa tanto el desarrollo matemático, sino el resultado. Vamos a llegar que para ese tipo de cortocircuito, IKP bipolar sin contacto a tierra, me va a dar un resultado de corriente raíz de 3 sobre 2 por la tensión de base, tensión de fase sobre la impedancia de operación. O sea, fíjense que en el tripolar esto era 1 y acá raíz de 3 sobre 2 es menor que 1. Eso me va a decir que esta corriente de cortocircuito permanente bipolar sin contacto a tierra es más chica que la tripolar. Y de la misma manera podríamos calcular la corriente de cortocircuito unipolar. Y va a dar esta expresión, ¿ya? Esta expresión. Va a ser la tensión de fase sobre la raíz cuadrada de esta impedancia. A ver, ¿cómo sería nuestro ejemplo? Nos vamos a la página 1. No lo he desarrollado tampoco, pero estoy dando directamente el resultado. Ya, ¿qué vamos a calcular? El cortocircuito bipolar sin contacto a tierra. Puedo unir la fase 1 con la fase 0. Puedo unir también la fase 2 con la fase 0. Puedo unir la fase 3 con la fase 0. Cualquiera de ellas nos va a permitir encontrar la corriente de cortocircuito unipolar o el cortocircuito monofásico. Entonces tendría que dibujar este circuito y, por ejemplo, dibujar la fase. Bueno, acá en este ejemplo estoy cortocircuitando la fase 3 con la fase 0, o sea, 1 acá, 3 y la 0. En la fase 1 y 2 no hay corriente y en la fase 3 va a circular la IKP3. Y resolviendo eso, fíjense de que ahí va a haber una ecuación de malla, entre la fase 3 y la fase 0, donde está metida la impedancia de operación de la fase 3 y la impedancia de la Tierra, ¿ya? Entonces, ya se mete en la fórmula la impedancia de la Tierra, que antes no estaba metida en las dos que hemos visto anteriormente. Es por eso de que acaba de dar esta expresión. Que va a ser igual. Acá está, en otras palabras, IKP unipolar va a ser la tensión de fase sobre la raíz cuadrada
de la suma al cuadrado de la resistencia de la Tierra más la resistencia de operación, más el cuadrado de la suma de la reactancia de la Tierra más la reactancia de operación. Acá están haciendo unas hipótesis. ¿Qué pasa cuando la impedancia de la Tierra es igual a la impedancia de operación? Por favor, hay alguien con su micrófono abierto. Entonces, calcula que cuando la impedancia de la Tierra es igual a la impedancia de operación, llega a este resultado. Que la IKP unipolar es la mitad de U sub M sobre Z sub base. Es decir, es la mitad de la corriente de cortocircuito permanente tripolar. En general, es común nomás de que la impedancia de la Tierra sea distinta de la impedancia de operación. Entonces se llega a la conclusión de que la IKP unipolar, o sea, el cortocircuito unipolar, va a tener un resultado, va a ser igual a, va a ser menor o igual a U sub M sobre Z sub B. Es decir, va a ser menor o igual a la corriente de cortocircuito tripolar, que es U sub M sobre Z sub B. Es menor cuando la impedancia de la Tierra es distinto de cero. Y cuando la impedancia de la Tierra es cero, van a ser idénticos. Es decir, fíjense aquí, en esta expresión, si la Tierra es cero, acá R sub E es cero y X sub E es cero, da esto, U sub M sobre raíz cuadrada de R sub B cuadrado más X sub B cuadrado, que no es más que Z sub B. Entonces, con esto se llega a demostrar que para la corriente permanente de cortocircuito de los distintos tipos de cortocircuito, la corriente permanente de cortocircuito tripolar es la más grande. Es la más grande. Y en algún caso puede ser igual la unipolar a la tripolar, cuando la impedancia de la Tierra es cero. Entonces las demás corrientes son más chicas. Eso hace que la corriente permanente de cortocircuito tripolar sea la más importante. Por ser la más grande, entonces tenemos que tenerla más en cuenta, es la que produce corrientes más grandes. Entonces hay que tenerla en cuenta desde 3 puntos de vista. Esto de acá, que son estos 3 puntos de vista. El diseño mecánico de la instalación. O sea, como la corriente permanente de cortocircuito tripolar es la más grande, va a producir esfuerzos más grandes. Entonces, en el diseño mecánico va a haber que esos conductores sujetarlos bien a los apoyos, a los aisladores, porque como es la más grande, va a producir esfuerzos más grandes. Va a tratar de arrancar esos conductores de sus aisladores. El segundo punto de vista es el diseño térmico de la instalación. También al ser más grande la tripolar, va a calentar mucho más, va a producir mucho más calor. Entonces hay que diseñar la instalación para que soporte el cortocircuito tripolar, que no se derrita, en otras palabras, esos conductores. Y por último, como es la corriente de mayor valor, hay que tenerla en cuenta para la selección de las instalaciones de interrupción. O sea, este tercer punto de vista es el que nosotros vamos a abocar. ¿Ya? La selección de instalaciones de interrupción. No vamos a calcular esfuerzos mecánicos,
no vamos a calcular esfuerzos térmicos, vamos a suponer de que ya eso está dado, pero sí, al ser esta corriente la más grande, vamos a tener que diseñar las instalaciones. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si es en baja tensión, la protejamos con estos aparatos llamados interruptores termomagnéticos. O si es en alta tensión, la protejamos con interruptores de potencia. Entonces, nosotros como estudiosos del cortocircuito, lo que vamos a aprender es a calcular el cortocircuito para que cuando tengamos una instalación eléctrica podamos protegerla contra el cortocircuito. Entonces, esta va a ser, a esto nos vamos a abocar en todo el tema de la materia, a diseñar, a poder calcular el cortocircuito para poder protegerlo en una instalación. Entonces, bueno, vamos a dejar de compartir la clase y la vamos a terminar acá, jóvenes. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta, la puede hacer, puede abrir su micrófono y lo hace. Ingeniero, una consulta. Sí, En lo de esto, ¿el cortocircuito solamente va a ser así teórico o va a haber algún momento que vamos a hacer algún laboratorio? mire, no hay laboratorio. Usemos la lógica nada más. Ya, la, la, el laboratorio tendríamos que hacer el cortocircuito, ¿ya? O sea, que tendríamos que armar un circuito y hacerlo el cortocircuito. Y es algo peligroso, pues, ¿no? Es algo peligroso. Entonces, Ingeniero, ¿y la parte del sistema de puesta a tierra se va a llevar o alguna repítame, por favor. la parte de sistemas de puesta a tierra? Ya, no está en el, en el tema de la materia, el aterramiento, pero si tiene usted alguna duda, alguna consulta así, cuando estemos hablando de eso o en la próxima clase, me la hace, ¿ya? Me la hace, ¿ya? Para que le explique, para que pueda salir un poquito de la materia y, y, y le explique. O sea, no vamos a ver sistemas de puesta a tierra, o sea, calcular aterramientos, pero es algo sencillo que con una corta explicación lo va a entender. ¿Está claro? Bueno, jóvenes, lo vamos a dejar acá. Nos vemos el lunes y van a disculpar por las clases que no les di la vez pasada y la otra también, que tuve unos problemas. Bueno, buenas noches a todos. Igualmente, ingeniero. Ingeniero de asistencia, no va a controlar. Eh, Desde el lunes voy a empezar a hacer rígido, ¿ya? Les voy a decir que de lunes tomamos para que estén atentos, ¿ya? Listo, ingeniero. Hasta el lunes. A Ingeniero, lunes, hasta lunes. a lunes.